A todos, buenas tardes. Como os comentaba antes, vamos a iniciar este webinar sobre el año escolar en Irlanda. Mi nombre es Sara Blanco, soy asesora académica de New Link Education y estaré encantada de daros más información sobre este maravilloso destino que es Irlanda. Y al finalizar este webinar, además, tendréis la posibilidad de hacer todas las preguntas que queráis en el chat que tenemos habilitado. El chat es anónimo, pero os animamos a que lo utilicéis y que aprovechéis para poder atender a todas vuestras dudas, ya que puede haber estudiantes que tengan las mismas preguntas. Ahora, si os parece, voy a compartir pantalla y vamos a iniciar la presentación en el que hablaremos sobre Irlanda. Muy bien, pues cuando empezamos a hablar sobre nuestros destinos en el extranjero y en este caso sobre Irlanda, hablamos del mejor regalo. Los estudiantes cuando regresan tras esta experiencia en el extranjero nos comentan que ha sido el mejor regalo que les han podido hacer, ya que además de mejorar sus competencias lingüísticas y mejorar su nivel de inglés, también vienen aprendiendo otro tipo de habilidades, como habilidades sociales, son más maduros, más independientes y en definitiva, pues es una experiencia que van a recordar para el resto de sus vidas. Antes de iniciar la presentación, nos gustaría animaros a echar un vistazo en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook. También hay estudiantes que suben vídeos en TikTok, ya que de esta manera podéis ver cómo están disfrutando de su estancia en el extranjero los estudiantes que se han ido este año con New Link Education. En el caso de Irlanda tenemos varios estudiantes que han subido historias en Instagram, lo podéis ver en destacados y podéis ver cómo les va en clase, cómo van con la familia, cómo celebran, por ejemplo, Halloween. En años anteriores también St. Patrick's Day, que es un día bastante importante en Irlanda. Y bueno, sí que es bastante gratificante ver cómo disfrutan y cómo están aprendiendo nuestros estudiantes que se han ido este año a Irlanda, ya que como hablábamos antes, además de mejorar el inglés y de poder estudiar asignaturas en un sistema educativo diferente, también adquieren otro tipo de habilidades sociales que les van a servir y les van a ser útiles para el resto de su vida. Cuando hablamos de nuestros programas de New Link Education para todos los destinos, sí que nos gustaría comentaros que son programas únicos porque están basados en nuestras experiencias. El equipo de New Link Education está formado por madres y por padres que, por supuesto, pues se ponen en la piel de las familias, de las madres y los padres que nos contactan, que nos llaman y buscan lo mejor para sus hijos. Quieren que su experiencia en Irlanda, en el extranjero, se desarrolle de la mejor manera posible y todo se tiene en cuenta a la hora de elaborar nuestros programas. También en nuestro equipo tenemos docentes que conocen perfectamente los diferentes sistemas educativos, conocen las necesidades de los estudiantes y también en el equipo hay personas que, como yo misma, que hemos tenido la suerte de tener vivencias internacionales en diferentes países en el extranjero. Todo esto nos sirve para poner puntos en común, ver cuáles son los aspectos más positivos a la hora de crear estos programas y cuáles son las cosas que se podían haber mejorado de nuestras experiencias para que nuestros programas, pues bueno, sean muy positivos y sean válidos para los estudiantes que quieren viajar y pasar el año escolar en el extranjero. New Link Education tiene más de 20 años de experiencia, somos muy reconocidos en el sector de la educación y bueno, más adelante hablaremos de nuestro programa Mentoring, pero algo que nos caracteriza es que ofrecemos un trato muy personalizado, acompañamos a los estudiantes desde antes del viaje, durante y también después del viaje, porque siempre queremos a la vuelta comprobar que todo ha ido correctamente. Y bueno, ahora vamos a entrar más en detalle en lo que se caracteriza el programa escolar de Irlanda. Tenemos dos paquetes, uno que es el todo incluido y otro que es el do it yourself.
El paquete de todo incluido de Irlanda, el año escolar completo tiene un precio de 17.995 euros y el trimestre de 10.695 euros. Aquí podéis encontrar los diferentes servicios que están incluidos en el precio de todo incluido. Como veis, es bastante completo. Sí que en comparación a otras agencias, pues nos involucramos muchísimo porque los estudiantes tienen muchos, como podéis ver, servicios que están incluidos. Por un lado están los vuelos inicial y final del programa, también los vuelos de Navidad, los traslados tanto al inicio como al final del programa, pero también en Navidad y Semana Santa, que esto es algo muy importante. En Irlanda hay acompañamiento incluido en todos los vuelos. Tenemos también monitor acompañante. Nos encargamos de la tramitación, de la convalidación de estudios, que este es un punto bastante importante para que luego al finalizar el año escolar conseguir la homologación para poder matricularse en el sistema educativo español al año siguiente. También nos encargamos de daros un programa de orientación de preparación para la experiencia. Está incluido el uniforme, los libros y material didáctico, el seguro médico y de responsabilidad civil, el programa mentoring, del que vamos a hablar más adelante, que es nuestra forma de trabajar, y el personal coach y el aula virtual, que es un servicio opcional. También hablaré más adelante en qué consiste, pero bueno, en definitiva es el primer paso para conseguir una certificación oficial de inglés y sí que animamos a los estudiantes cuando se van fuera que aprovechen para prepararse porque es un año muy bueno, ya que es una inmersión lingüística total en la familia, en el colegio. Van a estar incluso soñando en inglés y es el momento perfecto para poder prepararse y conseguir un certificado oficial. Ahora vamos a pasar al paquete Do It Yourself, que tiene un precio para el año escolar en Irlanda de 16.250 euros. Y como veis, pues bueno, la principal diferencia respecto al todo incluido es que hay determinados servicios que si no queréis contratar, no es obligatorio, es opcional. Si, por ejemplo, queréis contratar los vuelos por vuestra cuenta o queréis encargaros de la convalidación de los estudios, si queréis, por ejemplo, contratar el seguro médico por vosotros mismos, no hay ningún problema. Nos lo podéis decir o nos podéis decir qué servicios queréis disfrutar, de cuáles no, y así os decimos cuánto sería el precio. Como os comentaba antes, nuestro programa Mentoring es nuestra manera de trabajar. Es un programa único en España y, como os comentaba, pues vamos acompañando a los estudiantes durante toda la aventura. Este programa Mentoring tiene una serie de pasos, son comunes para todos los destinos, incluyendo, por supuesto, Irlanda. Y bueno, en primer lugar, sí que nos gusta conocer a los estudiantes y a su familia, sus padres, para averiguar cuáles son sus intereses, sus preferencias, sus expectativas, sus objetivos. Y bueno, vamos a hacer un montón de preguntas para conocer mejor a los estudiantes y de esta manera hacer una entrevista de idoneidad para asegurarnos que encaja realmente con el programa que ha elegido. Nosotros queremos ser sinceros porque el principal objetivo es que los estudiantes cuando estén en el extranjero puedan sacar el máximo provecho de la experiencia, mejoren su nivel de inglés, mejoren sus competencias lingüísticas, habilidades sociales y, por supuesto, si en la entrevista no lo vemos claro y es recomendable que esperen un año, lo vamos a decir. Si en lugar de un año tiene que ser un programa de duración inferior, también os lo vamos a comentar. Pero bueno, que sepáis que sí que nos gusta conocer a los estudiantes para comprobar realmente si encajan con el programa que han elegido. Para poder evaluar la idoneidad, también hacemos una prueba de nivel de inglés para saber cuál es vuestro nivel con el que partís, con el que vais a comenzar. Y os podemos preparar, como os comentaba antes, nos podemos preparar para un programa de desarrollo del idioma personalizado. Como os comentaba antes, está la figura del personal coach y del aula virtual.
que más adelante os voy a explicar, pero bueno, en definitiva es lo que os comentaba, preparados para la certificación oficial de inglés y os vamos a preparar también para la preparación de la experiencia. Se hacen una serie de cursos en formato de webinar online en el que os vamos a explicar ciertos conceptos, qué es el choque cultural, cómo determinadas costumbres, en este caso, que son particulares de Irlanda. De esto hablaré algo más adelante, pero es un programa que funciona muy bien y de hecho desde que lo implantamos el número de incidencias ha disminuido considerablemente. Otro de los puntos importantes del mentoring es que realizamos una serie de tutorías durante todo el curso para asegurarnos de que la experiencia en el extranjero se está llevando bien, que no hay ningún problema, ningún tipo de incidencia. Y bueno, hay un mínimo de 6 tutorías, aunque si por cualquier motivo hay algún estudiante que por un caso en concreto necesite o tenga algún tipo de dificultad o necesite orientación, no pasa absolutamente nada, nos lo puede decir y así pues haremos más tutorías. Y de estas tutorías además os enviaremos a las familias informes de progreso. Como además tenemos monitores acompañantes en Irlanda, estos monitores visitan las familias, visitan los colegios, se reúnen con las familias, con los profesores y a raíz de todas estas reuniones, de hablar también con los estudiantes, pues os enviaremos los informes de progreso para que estéis informados en todo momento de cuál es la situación de los estudiantes. Como os comentaba antes, hay un monitor de Newlink que va a viajar con los estudiantes en los vuelos y que va a asegurarse, sobre todo en los primeros días, que el aterrizaje es todo un éxito, aunque está pendiente todo el curso escolar. Sí que es verdad que en los vuelos que salen desde España también van acompañados. Y bueno, en Irlanda una ventaja es que también los estudiantes viajan acompañados al inicio y al final del programa, así como para las vacaciones de Navidad y Semana Santa. Ahora, por ejemplo, acaba de terminar el periodo navideño, la Navidad, pero hay estudiantes que a mediados de diciembre vinieron, nosotros nos encargamos de los vuelos para estar con su familia en estas celebraciones y durante esta semana ya han vuelto a Irlanda para continuar con el curso escolar. ¿Qué es el programa de preparación a la experiencia? Pues como os decía en la diapositiva anterior, son una serie de cursos en formato de webinar online que siempre complementamos con una serie de actividades, de dosieres con preguntas y trabajamos aspectos muy importantes. Por ejemplo, las etapas del choque cultural. Sí que sabemos por nuestra experiencia que los estudiantes cuando llegan los primeros días, pues es todo maravilloso, es como una luna de miel, nos encanta el lugar, pero conforme van pasando los días, pues en ocasiones se echa de menos a la familia, la comida, el tiempo. Entonces, bueno, es algo totalmente normal y enseñamos a los estudiantes cómo afrontar esta situación. De hecho, se adaptan perfectamente e incluso a la vuelta, al regreso a España, sufren un choque cultural a la inversa. Es decir, están ya de vuelta en España y echan de menos pues la vida en Irlanda, el grupo de amistades que han tenido en Irlanda, las clases, la familia. Entonces, bueno, es algo normal, son una serie de etapas. Explicamos a los estudiantes, además con una profesional en todo lo relacionado con la psicología, con el choque cultural, cómo se trata. También explicamos cuáles son las particularidades del sistema educativo de Irlanda, cómo es su cultura, costumbres, cuáles son las tradiciones, cosas típicas de allí, qué normas hay que tener en cuenta, qué es lo que se espera de los estudiantes. Y como os comentaba, pues bueno, es algo bastante útil y desde que se ha implantado, pues afortunadamente muchos estudiantes lo han llevado muy bien, se han adaptado muy bien y no han tenido incidencias. Otra parte del programa Mentoring, que forma parte de la orientación y preparación para la experiencia del viaje, es la jornada de orientación presencial en Madrid, que, bueno, los últimos años se ha hecho un día previo a la salida del viaje
en el Hotel Meliá Barajas, que es un hotel que se encuentra muy cerca del aeropuerto. En esta diapositiva, pues vamos a hacer un breve resumen de cuáles son las 10 razones principales por las que podéis elegir New Link Education. Como os decía, una de ellas, que es bastante importante, es que los estudiantes viajan acompañados y son vuelos que están incluidos en nuestros programas de año escolar, como os comentaba, a la ida, a la vuelta y también durante los periodos de vacaciones de Navidad. Hacemos, por supuesto, un programa de evaluación de la idoneidad del programa para el candidato, para asegurarnos de que se ajusta a su perfil con el programa que está buscando. El programa New Link Mentoring, que es único en España, que son todos estos pasos que os comentaba para acompañar en todo momento a los estudiantes. El programa de desarrollo del idioma personalizado, que es opcional y se hace a través del aula virtual y del coach para poder conseguir una certificación oficial de inglés. El programa continuo de preparación para la experiencia, en el que se tratan aspectos como el choque cultural, las costumbres que hay en Irlanda, cómo es el sistema educativo y previamente pues os damos toda esta información. Las jornadas de orientación presencial en Madrid, el asesoramiento y gestión de convalidaciones. Más adelante vamos a conocer cómo es el sistema educativo de Irlanda, pero bueno, son trámites administrativos que en ocasiones si lo hacen las familias o los estudiantes por su cuenta pueden ser un poco engorrosos, pero nosotros nos encargamos de todos estos trámites en el todo incluido. También ofrecemos el seguro médico privado en todos nuestros programas, incluido, por supuesto, Irlanda, con un seguro de multiasistencia especial en viaje. También existe la opción opcional, lo que os decía, del aula virtual y del programa del personal coach. Y bueno, por último, indicaros que como miembros de ASEPROCE, que es el organismo donde engloba agencias educativas que nos encargamos en este tipo de gestión de año escolar en el extranjero, pues anualmente nos sometemos a una serie de auditorías externas de calidad que son llevadas a cabo por la prestigiosa consultora Lloyds Register y en los 3 últimos años hemos tenido la máxima puntuación, que es una puntuación del 100%. Esto no quiere decir que seamos los mejores del mundo y que no cometamos errores, pero sí que es cierto que en el caso de que haya alguna incidencia, nos volcamos en cuerpo y alma para que se pueda resolver de la mejor manera posible, a la mayor brevedad posible, y por este motivo, pues cada año nos eligen muchos estudiantes para su experiencia de año escolar en el extranjero. El aula virtual, como os comentaba antes, es una de las herramientas para poder prepararse para una certificación oficial. El aula virtual es como nuestra clase, pero desde cualquier parte del mundo. Nuestra sede física está en Huesca, pero bueno, con el aula virtual podemos estar conectados desde Madrid, desde Barcelona, desde Irlanda, Estados Unidos, Canadá, desde cualquier parte del mundo. El aula virtual se caracteriza porque son grupos reducidos. Nuestros profesores son nativos o ya tienen el C2 de inglés. El éxito está garantizado por contrato. Esto quiere decir que si un estudiante se ha planteado conseguir, por ejemplo, el B2 y siguiendo nuestras indicaciones, haciendo todo lo que se le manda en el aula virtual, no lo consigue, nos comprometemos a pagar toda la formación hasta que consiga la certificación. Pero bueno, para ser sinceros, nunca se ha dado esta situación porque los estudiantes finalmente siempre lo han conseguido siguiendo todas las indicaciones de nuestros profesores. Hay un sistema de niveles New Link, además está reconocido oficialmente por el Marco Común Europeo de Referencias de la Lengua. Hacemos un seguimiento continuo, utilizamos una plataforma para estas clases, Atenea, se hacen tutorías y bueno, aquí hemos puesto objetivo el B2 y el C1, ya que muchos estudiantes que se embarcan en esta aventura con un nivel más bajo y el principal objetivo de ir fuera pues es conseguir el B2, C1, una certificación oficial
pero incluso hemos tenido también el caso de algunos estudiantes que se han preparado y han conseguido la certificación oficial del C2. O sea que nada es imposible. Y bueno, el aula virtual, como os comentaba, es un servicio opcional, pero muy recomendable, aprovechando el año que los estudiantes se van fuera para poder conseguir la certificación. El personal coach también es otra herramienta para prepararse para el B2, C1 o, como os comentaba, incluso para el C2. Es una formación totalmente online que se hace tutorizada. Son clases individuales que se hacen en línea. En el caso de Irlanda, como es una hora menos, pues sí que es verdad que es fácil poder agendar las clases, poder agendar todo con los estudiantes, pero incluso para nuestros alumnos que están en Estados Unidos y Canadá, la figura del personal coach también se adapta, es muy flexible teniendo en cuenta la diferencia horaria. El personal coach marca una serie de objetivos y se hace un seguimiento y control diario del progreso para lograr finalmente la certificación, estar pendiente de que se está trabajando, de que se está estudiando y esforzándose el estudiante para conseguirlo. Y bueno, pues el cumplimiento de objetivos es muy importante para poder conseguir esta certificación. ¿Cómo está el proceso para realizar el año escolar en Irlanda? Bueno, una vez que estáis en contacto con Nulink Education, hay que hacer una entrevista de idoneidad con el Student Counselor, que bueno, son nuestros compañeros que hacen entrevistas a los estudiantes para conocerles mejor. En esta entrevista también se aprovecha y se hace alguna pregunta en inglés para evaluar cuál es su nivel. Para Irlanda no es necesario tener un super nivel ni tener ninguna certificación, así que no os preocupéis porque el principal objetivo es ver con qué nivel partís y de esta manera valorar la posibilidad de irse. Una vez que sois aptos en esta entrevista que hacemos desde New Link, ya estamos en contacto con los coordinadores de Irlanda. Aquí hemos puesto también UK, Reino Unido, pero como estamos hablando de Irlanda, pues hablaríamos con los coordinadores de Irlanda para que nos pasen la selección de colegios, teniendo en cuenta las preferencias de los estudiantes que han indicado en el formulario de preinscripción. De esos colegios os pasamos 2 o 3 opciones para luego confirmar la plaza. Cuando se confirma la plaza en el colegio, se selecciona la familia y finalmente se confirma la familia. Es un proceso, como veis, que tiene una serie de etapas. Nosotros no os preocupéis porque os acompañamos en todos estos pasos, en cada una de las etapas. Y ya en Irlanda, cuando se confirma la familia, pues ya faltaría nada, coger el avión y embarcarse en esta aventura. ¿Cómo es el sistema escolar en Irlanda? Pues por un lado está el ciclo junior, que corresponde a primero, segundo y tercero de la ESO, el Junior Certificate, que algo muy importante es que la homologación es automática. La verdad es que de primero a tercero de la ESO es bastante sencillo. Y bueno, además de tener en cuenta las notas, como indicamos aquí, pues se tiene en cuenta la actitud, el comportamiento de los estudiantes, su responsabilidad, el trabajo en equipo. Todo esto son cuestiones que se tienen en cuenta también a la hora de evaluar a los estudiantes. Y ya para estudiantes un poquito más mayores que están en cuarto de ESO, primero y segundo de bachillerato, es el ciclo senior y en este caso sí que es necesaria la convalidación del Ministerio de Educación. Pero, como os indicaba, nosotros en el paquete de todo incluido nos encargamos de todas estas gestiones para hacer de fácil lo difícil. Aquí mencionamos el Living Certificate porque los estudiantes cuando terminan segundo de bachillerato sí que tienen que hacer este examen para conseguir la homologación del ministerio. Pero todo esto, antes de que cojáis el avión, muchísimo antes, durante el periodo de preparación previa a la experiencia del viaje, os vamos a informar absolutamente de todo. Como veis, las clases en Irlanda son reducidas. La verdad es que es una maravilla porque hay una media de 25 alumnos. El trato es muy personalizado y de esta manera, pues los profesores finalmente acaban conociendo el nombre, apellidos de los estudiantes y están muy pendientes.
En el junior, en el ciclo junior que os comentaba, primero y segundo, tercero de la ESO, es necesario escoger al menos un mínimo de 8 asignaturas, que os diríamos cuáles son. Y en cuarto, primero y segundo de bachillerato, 6 asignaturas. Aquí indicamos de nuevo importante segundo de bachillerato, porque al finalizar habría que realizar el examen del Living Certificate. ¿Cómo son estas asignaturas? Por un lado están las Core Subjects, que son asignaturas obligatorias. Matemáticas e inglés son obligatorias y aquí aparece el irlandés, pero como veis aquí, los estudiantes internacionales no necesitan estudiar irlandés, no es obligatorio. Y luego, cuando hablamos de las asignaturas que son opcionales, normalmente es una lengua que llamamos lengua moderna. Al ser españoles, pues bueno, se podría elegir entre francés, alemán o italiano. Pero no solamente están estas asignaturas relacionadas con los idiomas, también hay otras como por ejemplo biología, química, música, geografía, historia, arte, diseño gráfico, que son asignaturas que la verdad no son obligatorias, son optativas, pero en función de las preferencias, gustos de los estudiantes, pues también las pueden elegir. Por ejemplo, como indicamos aquí, en cuarto de ESO y primero de bachillerato hay 2 asignaturas obligatorias, que serían el inglés y las matemáticas, y luego hay que elegir 4 asignaturas optativas entre todas las que hemos nombrado anteriormente: biología, química, física, geografía, historia, economía, francés. Como veis, es un mundo de posibilidades. Hacemos también referencia aquí a las letras que van de la A a la D, porque al igual que en España tenemos una calificación numérica que es hasta 10, 10 es la nota máxima para evaluar a los estudiantes, aquí en Irlanda también va por letras, entonces A sería la mejor nota, que sería matrícula de honor sobresaliente, B notable y de esta manera se evalúa a los estudiantes en Irlanda. Aquí hablamos del Transition Year, que es un año muy especial. Es un año de transición que equivale a nuestro cuarto de ESO y es un año muy recomendable para todos nuestros estudiantes porque tienen la posibilidad de poder estudiar asignaturas que son muy prácticas, se hacen muchas salidas culturales, se visitan empresas, se conoce verdaderamente cómo es un oficio, enseñan a los estudiantes a redactar su propio currículum, les enseñan ciertos conceptos como por ejemplo qué es una factura, qué es una hipoteca, y una serie de conceptos que es cierto que a lo mejor en el colegio no se enseñan, pero que de esta manera sí que tienen una preparación también a lo que es la vida real. Este Transition Year, como os comentaba, se hace en cuarto de ESO y por nuestra experiencia, pues es un año muy recomendable, los estudiantes vienen muy contentos. No hay ningún problema con la homologación porque, como os comentaba antes, pues hay asignaturas obligatorias que tienen que cursar, optativas y también este extra de visitas, de excursiones, de salidas culturales, que por supuesto, claro, al estar en Irlanda se hacen en inglés y que les sirve para la vida real. Entonces, si os encontráis en esta situación, que al año que viene vais a pasar a cuarto de ESO y os estáis planteando opciones, el Transition Year en Irlanda, el año de transición, es muy, muy recomendable. Aquí, bueno, es un breve resumen de lo que hemos visto antes, de cómo conseguir la convalidación. En cuarto de ESO, como veis que es el Transition Year, hay que cursar inglés, matemáticas y 4 asignaturas optativas. En primero de bachillerato, inglés, matemáticas y 3 asignaturas que son optativas. Y en segundo de bachillerato es como primero, pero con una asignatura optativa más, que serían 4 asignaturas para conseguir la convalidación. Todo esto, insisto, antes del viaje lo vemos, nos sentamos, vemos las asignaturas obligatorias que hay que hacer, qué optativas queréis cursar para que la convalidación se haga bien y así al año siguiente, si os queréis matricular en el sistema educativo español, pues lo podéis hacer sin problemas. De hecho, nosotros colaboramos con
con CES Numen, que es una agencia educativa con muchos años de experiencia en todo lo relacionado con la convalidación, con la homologación de estudios en el extranjero, no solamente en Irlanda, sino de cualquier sistema educativo. Sí que estamos más familiarizados con Irlanda, Estados Unidos y Canadá, pero bueno, ayudan con todos los sistemas educativos y como os decía, además con nuestro programa Mentoring, pues os acompañaremos durante todo este proceso. Aquí pues podéis ver cuál es nuestro teléfono de contacto, nuestro correo electrónico, nuestra página web. Y bueno, daros las gracias por haber estado pendientes durante toda esta explicación del año escolar en Irlanda. Ahora voy a dejar de compartir pantalla y, si os parece, vamos a pasar a responder las preguntas que tengáis. Como comentaba al principio, porque al principio creo que había menos personas conectadas, tenemos un chat habilitado que es anónimo para hacer las preguntas que queráis. Entonces, de esta manera las leemos en voz alta y así podemos resolver todas las cuestiones. No sé si voy a detener el uso compartido. Ahora está bien, creo que ahora aparezco en pantalla. Vale, pues creo que ya están apareciendo las primeras preguntas. Vamos a leerlas. Vale, hay un estudiante, bueno, o un familiar, no sabemos, que nos pregunta porque son de Valencia. No pasa nada, no es ningún problema. De hecho, como indicaba la presentación, nuestra sede se encuentra en Huesca, pero teletrabajamos y tenemos contactos y estudiantes que vienen de toda parte de España. De hecho, cada año van a Irlanda estudiantes tenemos muchos estudiantes de Galicia, de Murcia, también de Valencia, de Andalucía, de Extremadura. No hay ningún problema. Como la jornada de orientación presencial es un día antes a la salida del vuelo, los vuelos sí que están organizados para salir desde Madrid, pero si queréis venir, podemos organizarlo con nuestros compañeros de gestión, el AVE de Valencia a Madrid, para que luego cojáis el vuelo hasta Irlanda. En ese sentido no hay ningún problema y de hecho ya os comento y podéis comprobar en nuestras redes sociales que tenemos a estudiantes que vienen desde cualquier parte de España. Otra de las preguntas que nos están haciendo es en el caso de segundo de bachillerato, que nos preguntan si puede haber algún problema a la hora de hacer la selectividad. No hay ningún problema. De hecho, como os comentaba antes, como colaboramos con la agencia educativa que se llama CES Numen, os vamos a decir cuál es el temario de preparación para que los estudiantes que se encuentran en segundo de bachillerato puedan de manera simultánea prepararse para la selectividad, prepararse para la IBAU. El organismo que se encarga de examinar a los estudiantes de la selectividad, a los estudiantes que están haciendo un sistema educativo extranjero fuera de España, es la UNED. La UNED es el organismo que se encarga de examinar a estos estudiantes. La UNED tiene sede en Dublín, tiene sede, por ejemplo, en el caso de los estudiantes que están en Estados Unidos, en Nueva York, en Seattle. Y bueno, sí que todos los años tenemos estudiantes que se encuentran en segundo de bachillerato, que se encuentran esperando ya, que están a las puertas de ir a la universidad. Entonces no hay ningún problema porque nosotros os damos el temario, os podéis preparar y cualquier consulta, cualquier duda, como nuestros colaboradores son expertos en estos temas, pues os vais a poder preparar sin problema. Otra de las cuestiones que nos están planteando es que qué se lleva más, si se lleva más Irlanda, si se lleva más Estados Unidos. Entonces, bueno, esto es como todo, depende de cada estudiante. Sí que es cierto que hablando de Irlanda, ya que estamos en el webinar de Irlanda, pues es un destino que está más cercano, que en el caso de que los familiares quieran visitarlo, pues es más sencillo. Y bueno, en Estados Unidos hay que tener en cuenta que los estudiantes que quieren hacer allí un año escolar tienen que tramitar el visado, algo que no es necesario en Irlanda. Entonces sí que es cierto que para Estados Unidos hay que hacer la reserva con mucha antelación porque hay que realizar ciertos trámites que son muy importantes antes de viajar.
En Irlanda es cierto que no hay que tramitar el visado, pero aún así nosotros sí que os animamos, si tenéis la decisión tomada, de hacer todo el proceso lo antes posible, porque si, por ejemplo, tenéis preferencia por algún lugar concreto de Irlanda o preferís una ciudad mediana, como puede ser Cork, como puede ser Limerick, pues siempre haciéndolo con antelación hay muchas más posibilidades de poder conseguir el colegio y de poder conseguir la familia en lo que estáis buscando. Entonces, ya han pasado las vacaciones de Navidad, estamos en enero, yo os recomendaría ir mirando todo lo antes posible y si en el caso de esta estudiante también se plantea y tiene en mente Estados Unidos, que lo decida rápido. Ya os digo que en ambos países la lengua materna es el inglés y por nuestra experiencia en Estados Unidos, en Irlanda, vienen bastante contentos. Sí que es cierto que Irlanda pues tiene la comodidad también de que está más cerca, de que tenemos la misma moneda, que para puede parecer una tontería, pero para los estudiantes también es importante. Y bueno, si necesitáis información, ya sea de Irlanda, de Estados Unidos o de Canadá, que también trabajamos allí, nos podéis escribir por privado. De hecho, la semana que viene vamos a hacer un webinar de Canadá, a la siguiente de Estados Unidos y estaremos encantados de ayudaros. Ahora aquí en este webinar, pues lógicamente hay más personas que están interesadas en Irlanda. Es un destino, la verdad, que es muy amable. Los irlandeses tienen un carácter que puede asemejarse al carácter español. Es gente muy abierta, gente muy simpática. Las familias se involucran mucho para que los estudiantes aprendan y la verdad que es un destino muy, muy recomendable. Me preguntan por los vuelos salen desde Madrid. Sí que es cierto que si se hace un grupo de estudiantes con un número suficiente para salir desde otros aeropuertos, como puede ser Barcelona, se gestionaría. Pero en principio y en los últimos años se ha realizado todo desde Madrid. Pero insisto, como comentaba antes, no os preocupéis porque tenemos estudiantes que vienen desde diferentes partes de España y se coordinaría todo para que podáis venir a Madrid y que desde Madrid salgan los vuelos hacia el destino. Se vuela a Dublín, que es la capital, y ya en Dublín, como están los traslados incluidos, pues sí que les recogería un chofer para llevarles directamente a la familia, porque puede ser que estén en Dublín o que puedan estar en otra ciudad, en otra zona rural de Irlanda. Entonces, en ese caso no habría ningún problema. Vale, me preguntan si algún estudiante suspende en cuarto de ESO, que si se puede hacer primero de bachillerato. Estas son preguntas muy concretas. Habría que ver qué asignaturas son las que ha suspendido, si son de las obligatorias, si son de las opcionales y poder valorarlo. Entonces, todo esto habría que mirarlo previamente. Sí que con una asignatura, con dos, creo que sí que se puede viajar a Irlanda, pero como os comentaba, como tenemos que hacer una entrevista de idoneidad, valorar a los estudiantes, tendríamos que ver esas notas, cuáles son las asignaturas y hacer una valoración, ya que es un caso más específico y más personalizado. Vale, hay una persona que se ha incorporado algo más tarde al webinar y está preguntando sobre el precio del todo incluido. Son 17.995. Si queréis más adelante, podéis aquí dejar vuestro correo electrónico. Yo soy asesora junto a mis compañeras, junto a Ailén, a Olga y a Belén. Si necesitáis que os mandemos el folleto, que os mandemos más información, una videollamada personalizada, una llamada telefónica, estamos disponibles para lo que necesitéis y daros toda la información que queráis. De hecho, en el todo incluido, como decía antes, es un paquete que está genial porque están incluidos los vuelos de ida y vuelta, de Navidad, el seguro médico, el uniforme, la matrícula en el instituto, está todo. Entonces, no os tenéis que preocupar prácticamente de nada y nuestros compañeros se involucran mucho para, antes del viaje, dejar todo definido, dejar todo claro y para que se desarrolle todo con total normalidad. Temas de pago. Primero hay que hacer una reserva una vez que se está admitido en el programa de 1.000 euros y después hay un calendario personalizado.
Pero como os indicaba, para todo este tipo de cuestiones, de casos particulares, nos podéis escribir por privado, también hay maneras de financiación y nuestros compañeros de contabilidad y de facturación os podrían dar más información, pero en un principio hay que pagar una reserva inicial para que desde gestión puedan empezar con todos los trámites, contactar con los colegios, contactar con la familia, ir recopilando toda la documentación para preparar el viaje. Vale, hay otra de las preguntas que nos están haciendo por el tema de la adaptación. Si, por ejemplo, hay algún alumno que llega y no consiga adaptarse del todo. Sí que os soy sincera, por nuestra experiencia en Irlanda no suele haber problemas de adaptación porque sí que rápidamente se suelen adaptar. De hecho, por este motivo, antes del viaje hacemos estos cursos de preparación. También no aparecía en la presentación y no os lo he comentado, pero es muy importante también saber que hay incluido un curso de 85 horas en el precio, en el que damos los aspectos del idioma, del inglés más importante para cuando lleguen allí, les enseñamos qué es el choque cultural, les enseñamos lo que van a encontrar allí, las costumbres para que se adapten. Que por cualquier motivo hay algún tipo de incidencia, tenemos coordinadores locales. Nuestros coordinadores locales visitan las familias, visitan los colegios, emiten informes y si es un problema, por ejemplo, con una asignatura, nuestros coordinadores locales que están en destino se reúnen con el colegio, hablan con los directores, con el profesor, ¿qué se puede hacer? ¿Necesita a lo mejor material extra para prepararse? ¿Necesita más preparación? Pues se hace. ¿Qué es con la familia? Se habla con las familias. ¿Por qué hay algún problema de adaptación? ¿Qué ocurre? Vemos qué pasa. Que no hay más remedio que tenga que hacer algún cambio. Se solicita, pero ya os digo, hay que ir con la mentalidad de que van a ir preparados, que les vamos a hacer una entrevista de idoneidad para asegurarnos que encajan con el programa, con el perfil y que además cuando están en Irlanda van a estar acompañados. Además de los monitores, tienen un teléfono de asistencia 24 horas en castellano para llamar para cualquier tipo de urgencia, para algo urgente. Y además nuestros compañeros de gestión, que son los que os ayudan con todo el tema de la selección del colegio, de la selección de la familia, tienen WhatsApp. Cuando os vais de viaje vais a tener un número de WhatsApp, además de acompañados por los monitores, para cualquier cosa, tanto los padres como los estudiantes, que nos les reportéis, que nos lo digáis y ver de qué manera, si hay algún tipo de incidencia, se puede solucionar. Pero afortunadamente, la verdad que Irlanda, como os decía, es un destino bastante amable. Los estudiantes, porque nosotros hemos estado hablando de año escolar, también se puede hacer un trimestre, pero por nuestra experiencia, los estudiantes que se van un trimestre siempre tienen ganas de ampliar, de quedarse más, porque justo cuando ya empiezan a desenvolverse, a lanzarse, a hablar tranquilamente en inglés es cuando se tienen que volver. Por eso también, si tenéis la posibilidad, recomendamos hacer el año escolar completo para que la inmersión sea total y, por supuesto, cualquier cosa nos la reportáis. Sigo insistiendo, esto es un webinar en el que hemos dado información sobre el destino de Irlanda, sobre el sistema educativo, sobre cómo son nuestros paquetes de todo incluido, de do it yourself, pero estamos formados por un equipo de asesoras. Hoy he hecho yo el webinar, pero posiblemente ya habéis contactado con mi compañera Olga, con Eileen, con Belén, conmigo mismo que soy Sara. Cualquier cosa que necesitéis, tenéis nuestro correo electrónico. Si no, os lo recuerdo, es nuestro nombre. Por ejemplo, en mi caso es sara@newlinkeducation.com y de mis compañeras igual, Belén, Olga, Eileen, @newlinkeducation.com. Cualquier cosa nos decís, nos podéis llamar por teléfono. Podéis participar en nuestros webinars, seguirnos en las redes sociales, que necesitáis una videollamada para hablar a lo mejor con más miembros de la familia, sin problema, fijamos un día y una hora y todas las dudas que queráis aclarar, cualquier cuestión relacionada con Irlanda o cualquier otro destino con los que colaboramos, estáis invitados a hacerlo sin ningún tipo de problema. Vale,
También nos están haciendo otra pregunta relacionada sobre si los alojamientos, las familias, se encuentran próximas de los colegios. Sí que se intenta que esté cerca para poder desplazarse, o también existe la posibilidad de hacerlo en transporte público. De todos modos, como os comentaba, cuando ya habéis superado la fase de la entrevista de idoneidad, nuestros compañeros de gestión reciben un formulario con vuestras preferencias. En ese formulario podéis, por ejemplo, podéis poner preferencias de familia. Si hay, por ejemplo, algún estudiante que es alérgico a los gatos, no sé, a los animales, lo podéis indicar para buscar una familia que esté cerca de la zona donde vaya a estudiar y que no tenga animales. Si hay algún estudiante que es celíaco, que tenga alguna petición especial, también nos lo podéis hacer saber para organizarlo todo. Y como os comentaba antes, cuando se hace la selección de colegios, se mandan 2, 3 opciones para poder valorar y de esta manera vosotros también tener la posibilidad de haceros una idea de cómo vais a tener que ir al colegio, que os los vamos a explicar de todos modos, pero sí que os vamos a pasar esa selección, ya que como os comentaba, hacemos un seguimiento total. Y tenemos el grupo de WhatsApp, una vez que están allí, hacemos las tutorías. En Irlanda además contamos con los coordinadores locales, así que bueno, es bastante sencillo. Hay otra persona que nos está preguntando sobre la posibilidad de internado. Sí, sí, en Irlanda también trabajamos con internados. El precio es diferente al del paquete que os he comentado durante la presentación, porque en familias suele ser más económico, es más económico que en internado, pero también tenemos opción de internado en Irlanda. Si te interesa, bueno, tengo aquí el nombre de la persona que lo ha preguntado. No os preocupéis porque os podemos enviar por correo electrónico un folleto de los internados que hay en Irlanda, del precio y ampliaros más información. Pero sí, existe la posibilidad en Irlanda de alojamiento en familia y de alojamiento internado. Como os comentaba, es un mundo en Irlanda. Hay muchísimas posibilidades, tanto en ciudades grandes como Dublín, como medianas, más pequeñitas, zonas más rurales. Irlanda, la verdad que es una maravilla, ofrece muchas opciones y bueno, es un destino en ese sentido bastante amable. Genial, pues creo que no hay más preguntas. Vale, pues bueno, pues vamos a dar por finalizado este webinar. Vuelvo a insistir, cualquier cosa que necesitéis podéis contactar con mis compañeras o conmigo o hacer una videollamada cuando queráis. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención durante esta tarde. Espero haber resuelto vuestras dudas, que os haya quedado todo un poquito más claro. Y bueno, quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Os mando un saludo, que paséis muy buena tarde y también la semana que viene haremos más webinars en otros destinos. Estamos en Instagram, hacemos directos, así que bueno, que no sea por falta de información. Todo lo que necesitéis estaremos encantadas de poder ayudaros y bueno, animaros con Irlanda. Yo tuve la posibilidad no de ir un año entero, pues solamente una estancia de unos meses y ya era más mayor, iba a la universidad, pero es un destino muy recomendable, se aprende muchísimo, uno viene pues cambiado, con más madurez, viene de otra manera y bueno, si tenéis la posibilidad, la verdad que es una experiencia que al final pues se va a recordar para siempre. Así que nada, muchísimas gracias y hasta pronto, espero. Un saludo.